Saludos para todos. Estamos acá en este nuevo podcast de el profe Oviedo en cuarentena. Una cuarentena que uno de los sectores que más ha tocado es el sector del transporte. Los transportistas prácticamente no pueden trabajar, ninguno de ellos, a nivel del sector privado. Por eso hoy vamos a conversar con una persona que estuvo ligada al transporte prácticamente toda su vida. Eric Zuleta, ¿cómo estás, Eric? Saludos. Bueno, agradeciéndote, hermano, esta oportunidad de dirigirnos a todos los venezolanos y en línea general a todos los oyentes de tu prestigioso programa. Eric, ¿cuántos años fueron ligados al transporte aquí en Venezuela? Muchacho, yo estoy en el transporte desde que tenía 21 años. Ingresé a la Sociedad Civil Ruta 11, con una buseta que compré y la metí ahí en Ruta 11. Empecé de socio, después me metí directivo pasé a presidente, presidente pasé al sindicato y del sindicato, bueno, a la federación. Resumiendo, ¿no? Eso no fue de un día para otro, pero fueron peleas para subir los peldaños. Es decir, Eric Zuleta conoce todo el proceso del transporte. No, no, claro. Y sé las goteras porque todo el mundo tiene un mito de que el transporte era para ponerse rico, los transportistas son los chéveres, eso no trabajan, eso lo que tienen es puro dinero. Y cuando me metí, supe, hay que estar debajo de la gotera para sentirla y ver todas las calamidades que tienen los trabajadores del transporte. ¿Se puede vivir del transporte hoy en día en Venezuela? No, no se pudo antes, había que tener mucho malabarismo y ahora, bueno, es que no solamente en el transporte, en Venezuela no se puede vivir, pueden vivir solamente un grupito de enchufados que son los que manejan la economía, un grupito reducido que inclusive hasta hicieron los benditos bodegones, que eran los únicos que podían comer, porque el resto de los abastos, tú que estás en Venezuela, lo debes saber mejor que yo que eres periodista. Allá los bodegones eran lo que tenían y ahora me cuenta que ni siquiera los bodegones tienen comida. ¿Qué, qué resultaba más? ¿Tener buses de transporte público de rutas urbanas o de los que hacen viajes expresos? No, por supuesto, el extraurbano. Porque el extraurbano, como lo que pasa es que siempre la demagogia política de los gobernantes. Artículo de primera necesidad. Pero entonces, eso fue nefasto, que decretaran el transporte artículo de primera necesidad, porque lo que hicieron fue quitarle todos los ingresos. ¿Por qué? Porque no, antes, en principio, se hacían los estudios económicos, egresos, ingresos, costos de operación, mantenimiento, reposición de parque. Por eso es que antes tú podías reponer el parque automotor sí, y reparar un vehículo sin necesidad de la ayuda del gobierno. Porque no estaba, desde que la decretan artículo de primera necesidad, lo que hacen es congelar las tarifas, congelan los ingresos y es donde se viene al suelo y es la debacle del sistema de transporte público en toda Venezuela. Inclusive, antes eso estaba en manos del gobierno central. Fue desastroso cuando pasó a manos de los alcaldes, porque los alcaldes fueron los peores administradores en materia de, de transporte público porque la demagogia política popular de que no subo el pasaje y el pasaje no se sube por hobby, el pasaje se sube dependiendo de un estudio socioeconómico para que se mantenga por lo menos el mínimo de la prestación del servicio. Y ya se fue deteriorando, unidades viejas, inclusive llegó un momento cuando decretaron ese famoso decreto de artículo de primera necesidad y se descentralizó el sistema de transporte público y cuando se hizo eso, se creó Fontur. A mí nunca me han gustado los subsidios porque los subsidios con el gobierno siempre son pan para hoy, hambre para mañana. Arrancan muy bien, pero terminan muy mal. Bueno, se creó Fontur, que al principio dio créditos blandos por un porcentaje. Fue cuando el primer y segundo aumento de la gasolina que le costó el puesto a Carlos Andrés Pérez, por cierto. Y ahorita, pero fíjate cómo era la cosa que era política en ese entonces,
porque todo el pueblo se levantó y ahora que no hay ni gasolina, el precio le da la gana, la especulación de la guardia, el atropello que te iban preso, no puedes decir nada, descaradamente te venden la gasolina, pero al pueblo no se la venden, al tonto, sino al avispado que se baja en dólares y todas esas cuestiones. Pero no pasa nada. Pero cuando Carlos Andrés Pérez, todo el mundo se alzó. Yo, bueno, yo te conocí con respecto a los alcaldes de la época de Henry Falcón para acá. Henry Falcón, Amalia Sáez, Alfredo Ramos y bueno, llegaste hasta ahí porque tuviste que irte del país. Pero tú no eras amigo de ningún gobernante, tú siempre defendías era el transportista, ¿no? Claro, como a muchos les decía, porque me llegaban reclamando, pero bueno, es que yo soy representante de los trabajadores del transporte. Yo fui a unas elecciones para que los trabajadores del transporte eligieran quién los iba a representar. Y si yo voy a representar a los trabajadores del transporte, tengo que defender los intereses de los trabajadores del transporte, porque a veces son contrapuestos a otros intereses. Inclusive en el momento más álgido es cuando tú exiges un ajuste tarifario. Pero es que si no hay ajuste tarifario, olvídate, no hay transporte y de hecho se está viendo así. La tarifa en línea general siempre era, yo prefería decir la verdad a que estuviéramos con la demagogia. El costo real del pasaje para que el sistema funcione es de $1. De Eso es en un todas dólar, por partes, eso, ¿ah? eso es en todas partes En prácticamente. todas partes. Tú vas aquí en Madrid, cuesta el pasaje urbano, te cuesta 1,50 de euro. O sea que cuesta casi $2. El pasaje urbano en un recorrido máximo de 9 kilómetros. Lo que es la otra, los estudios técnicos establecen que un recorrido urbano no puede pasar de 9 kilómetros, 7, 9 kilómetros. Es el estándar técnico. Estoy hablando de lo técnico. En Barquisimeto, las rutas llegaban de punta a punta, tenían hasta 50, 60 kilómetros de recorrido. Por ejemplo, la Ruta 5, por mencionar una, que salía de allá del Pedagógico hasta prácticamente Lujano. Exactamente. Cuéntale si kilometrajes son más o menos, hacen un recorrido entre tanta vuelta y tanta cosa, más o menos 50, 60 kilómetros. Ruta 13 era una de las que venía de allá, del barrio Bolívar, la ruta 10, y la ruta 13 iba al centro de la ciudad, y todas tenían un recorrido excesivamente largo, pero eso es falta de planificación, falta de coordinación. Ha estado siempre la MTT, pero la MTT que se creó, por cierto, ¿cuándo fue que se creó? No me acuerdo ya ni cuándo, qué alcalde era el que estaba, cuando se creó la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito, que inclusive se hicieron estudios de post-Buckley International que costaron unos cuantos millones de dólares, nunca se aplicó. Siempre dijimos que teníamos un plan, teníamos una planificación. Las alcaldías nunca se dejaron asesorar, nunca se nos dejó prestar, inclusive te puedo decir que al alcalde Ramos, uno de los compromisos que yo le dije fue que nos entregara el sistema de transporte público y que nos diera la oportunidad, que nos diera siquiera un año para demostrarle que nosotros podíamos servirle a la ciudad y podíamos poner un servicio de transporte digno y decente en la ciudad de Barquisimeto y pudiera ser ejemplo para todo el país. Nunca nos dieron la oportunidad, ni siquiera nuestros aliados. Bueno, imagínate, Eric, en la próxima parte vamos a hablar más sobre eso, sobre antes cómo administraba el gobierno central y luego cómo pasa a la alcaldía. Esto será en el siguiente bloque. Continuamos acá con Eric Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte acá en Venezuela. Se encuentra en Madrid en este momento. Mencionábamos en la parte anterior que el transporte lo manejaba por un momento el gobierno central y luego le pasó el poder a las alcaldías. ¿Cuál de los dos te gustaba más o no te parece que ninguno de ellos deba manejarlo, Eric? Mira, no, tiene que haber un órgano rector, eso yo estoy claro. Y la ley establece que el transporte urbano pasa a mano de las alcaldías, que es lo que se utiliza en todos los países. Pero parece que hay más seriedad en otros países que en Venezuela. Y el transporte sub y extraurbano lo conserva el poder central. En Venezuela es así.
Pero cuando pasamos a manos de las alcaldías el transporte urbano, bueno, empezó el populismo, la demagogia, y acabaron con el transporte que, bien que mal se mantenía, pero inclusive Barquisimeto era catalogada como uno de los mejores servicios, tenía una infraestructura de las mejores de todo el país en la prestación del servicio. Hasta que nos agarraron las alcaldías, que empezaron con su demagogia, su politiquería, porque defendían más intereses políticos que los intereses del pueblo, y diciendo que se defiende al pueblo, lo que hicieron fue acabar con un sistema que le servía al pueblo, porque creían que iban contra los hambreadores del pueblo, como nos decían, y que nosotros, los transportistas, se estaban poniendo ricos, y que lo que pasaba era que tenían 4 o 5 mujeres, hasta estupideces como esas. Nos salíamos de lo técnico para caer a lo ridículo. Entonces, falta de seriedad, falta de todo, y eso conllevó a que el sistema se fuera, sobre todo en las áreas urbanas, deteriorando. No ocurría eso en las extraurbanas. Tú puedes haber visto en las extraurbanas, aunque vinieron unas decisiones medio encontradas, porque hubo una resolución que establecía de que en el caso extraurbano, si la unidad era nueva y tenía aire acondicionado y tenía todo los vamos a Las llamar comodidades, lujos, pues. todas las comodidades habidas y por haber, pues tenía tarifa libre. O si construías un terminal privado, y ahí empiezan a salir los expresos a construir sus terminales privados. Entonces, porque tenían sus tarifas libres y les era rentable, y el país llegó a tener el mejor sistema de transporte extraurbano de Latinoamérica, gracias a que vinieron autobuses de 2 pisos, esos autobuses de última generación. Estamos Bueno, hablando más o después, menos de qué época, qué año. estoy hablando de época de hasta el 99, 2000, 2000 y pico, que fue cuando se empezó a ir a la debacle, que empezaron a derogar esos beneficios, empezaron a derogar las gacetas, se prohibió la tarifa libre, a pesar de que era extraurbana, pero siempre mantenían un nivel ahí porque el Ministerio de Transporte siempre, a pesar de estar politizado también, siempre mantenía un margencito un poco mejor, pero para que se mantuviera, pero las tarifas urbanas, eso sí es verdad que se lo Tú no, llevó quien lo tú no trajo. salvas ninguna gestión, a ningún alcalde. No, ninguno. Porque te puedo decir, el que trataba bien, medio bien a los transportistas era Bernal, cuando era alcalde, pero era que los trataba bien y buscaba mediar ante los conflictos. Pero tampoco hizo nada por los trabajadores del transporte. Los mantuvo ahí en el limbo. Pero en el trato era que los atendía, cosa que no hizo Jorge Rodríguez, que Jorge Rodríguez cuando iban por una reunión lo que faltaba era que se quitara la correa, Bueno, a pesar de que es psiquiatra, que así en, atendía a sus clientes, a sus este, enfermos. en el mejor momento del transporte larense, ¿cuántas unidades había activas? Es que si crecía la ciudad, crecía el parque. Lo interesante de esto era que cuando hubo una clasificación, a Barquisimeto la clasificaron como el mejor sistema y más organizado parque automotor de Venezuela. Y ahí tú eras el presidente de los sindicatos. Sí, ya yo era presidente del sindicato. Porque tratábamos de que cada quien fuera por ruta, cada quien tenía su recorrido y nadie podía tocar el otro, origen y destino, y una de las pocas ciudades de Venezuela en donde el transporte de microbuses y de autobuses toca toda la ciudad es Barquisimeto. Eso no ocurre en toda la ciudad. Es decir, que acá, bueno, en algún momento prácticamente uno podía moverse de un sitio a cualquiera. A cualquier parte de la ciudad que tenía servicio de transporte. O sea que no necesitabas agarrar otro sistema como el taxi, el libre o algo, porque todas las busetas llegaban a cualquier parte de la ciudad porque estaba cubierta toda la geografía de Barquisimeto y su área metropolitana, Eh, incluyendo Caudare y ¿cómo se llama? Pavia y todas esas zonas. Hablando de Barquisimeto, y bueno, para ir cerrando este bloque, en el siguiente bloque vamos a hablar acerca del transporte acá en el estado Lara en los tiempos de coronavirus. Pero ¿cómo fue la experiencia acá del transporte cuando instalan el famoso Metrobús Lara?
¿Me estás hablando del anterior o del No, no, actual? del anterior, del primer Metrobús, de los verdes. Mira, todos los sistemas de transporte público en manos del Estado venezolano fracasan. Yo se los decía siempre, yo no conozco uno que esté en manos de alcaldes, gobernadores, inclusive del gobierno nacional, que haya sido exitoso. ¿Por qué? Porque esos son bienes, nosotros le decimos, esos pasan a ser bienes de difunto. Eso no le duele a nadie. Entonces empiezan a quebrar porque no les llevan el control, no les hacen el mantenimiento preventivo y ejecutivo, no les hacen nada, sino saque a rodar y ver, eso es un desastre. Y hasta ahora no conozco en Venezuela, ningún sistema de transporte público en manos del Estado venezolano, llámese alcaldía, gobernación o gobierno nacional, que haya sido exitoso. Todos quebraron, todos se fueron para el suelo, inclusive Metrobús Lara y ahora Transbarca. Eso está, ven, ¿qué puedo contar yo de Transbarca? Ahí se invirtieron casi 2.000 millones de dólares y lo que tiene son 20 autobuses rodando, por favor. Pero en su momento fue exitoso el metro de Caracas, ¿no? No, es que el metro es otra cosa. Y bueno, el metro de Caracas tenía un subsidio más grande, que llegó a tener un subsidio más grande que el presupuesto del Estado Zulia, que es el estado que consume más presupuesto en el país. Solamente el metro de Caracas, para poderlo mantener. Imagínate el desagüe que había ahí. Pero el metro de Caracas se mantuvo como hasta el 2000 ¿qué? 2008, 2009, ponle 2010, que medio se mantuvo ahí, pero ahora te ha vuelto un desastre. Entonces, eso da pena ajena, tan bueno y tan buen servicio que se presta. Inclusive, el comportamiento de la gente, tú veías el comportamiento de las personas la superficial y veías el comportamiento de la gente en el metro, porque la educación que se le da, porque el pueblo venezolano es muy noble. Tú lo educas y todo eso, todo el mundo hacía su colita, nadie ensuciaba, todo el mundo se comportaba muy bien en el metro de Caracas, hasta que lo volvieron un desastre ahorita, que yo no, ese metro de Caracas, uf, ah, cuando yo me monté la última vez ya estaba todo, imagínate tú que yo tenía un video que estaba rodando sin puerta, el metro de Caracas, imagínate lo peligroso que es eso. Claro. Entonces, imagínate Pues tú, ni las escaleras, ni nada, ni el aire acondicionado, ¿no? Eso está envuelto todo un desastre, bueno, como todo el país. bueno, escuchaban y veían allí a Eric Zuleta. En la próxima parte ya vamos a empezar a hablar sobre el transporte, ¿no? En los tiempos de coronavirus y cómo acá en el estado Lara no pueden salir los transportistas privados a prestar sus servicios. Continuamos acá en el Profe Oviedo en cuarentena hablando con Eric Zuleta de la Federación Nacional de Transporte y ahora vamos a hablar acerca de cómo el coronavirus acá en Venezuela y acá, específicamente en Lara ha afectado a los transportistas. Eric, ¿qué te han dicho? ¿Qué te han manifestado? Mira, he estado monitoreando todo el país y la verdad que es que pareciera que hubiera un interés con acabar con el sistema de transporte público. ¿Por No hay qué? nada organizado, porque no hay nada organizado. Todo es improvisado, todo es a los golpes y todo. Fíjate tú que en Guanare tuvieron que hacer una manifestación los transportistas para que medio le pusieran cuidado. Se han armado trifulcas en los valles del Tuy, en Guarena, Guatire, en la misma capital de la República. Ha habido problemas en Valencia, en Maracay. Y bueno, a duras penas, lo que pude monitorear es que en todo el país, a empujones, el sistema de transporte lo dejan medio funcionar, sobre todo con las unidades de gasoil, en Caracas y ciudades satélites, y en Maracay, en Valencia, por nombrarte ciudades parecidas a la de Barquisimeto, ciudades más pequeñas como Acarigua, Araure, echan gasoil, todas las unidades de transporte público que quieran echar gasoil y prestan servicio para toda la ciudad. Te estoy recalcando que es a toda la ciudad, le prestan servicio a toda la ciudad, tanto Maracay como Valencia, como Caracas, sus ciudades satélites, Acarigua, Araure, Guanare, por nombrarte varias ciudades. Inclusive, San Felipe llega hasta Yaritagua el servicio de transporte público.
a que se mueven en zonas fuera del casco urbano. No pasan para Barquisimeto porque Lara no los deja pasar, es la información que me dieron. Lara cerró la frontera. Y entonces la gente que, sobre todo en Yaritagua, que dependía mucho de Barquisimeto, para comprar, estudiar y todo eso, no pueden entrar a Barquisimeto. Ahora no sé cómo estarán haciendo la población. Lo cierto es que a empujones, con el matraqueo horrible y espantoso que tiene la Guardia Nacional, que es lo que me cuentan, ¿no? Que llegan y si no te bajas de la mula, no. O sea, tienes un cupo, pero te echan poquito. Pero te ponen como para medio sobrevivir ahí, pero por lo menos te echan. El gasoil sí lo están echando prácticamente normal para que trabajes. Pero sobre todo la gasolina tienes que, y si hay mucha cola, tienes que, bueno, ese matraqueo horrible que para eso es que sirven esos controles, para que las cosas sean más caras. Inclusive, hay varias ciudades que los reúnen. Como está prohibido hacer cola, reúnen, me han echado el cuento, que reúnen la gente a las 2, 3 de la mañana y sale la caravana a las 2, 3 de la mañana a echar gasolina para que no los vean y que no los vean. Tú sabes que todo se ve con esta tecnología actualizada. Lo cierto es que, bueno, a empujones, la gente horrorizada, que no puede, que el grupo, que la cola, también se trabaja muy mal así. Pero es que en el caso del Estado Lara es inconcebible lo que están haciendo los gobernantes del Estado Lara. Yo no sé, yo no tuve mucho contacto con la ciudadana gobernadora, pero sí con Rabán. Pero, Dios mío, ¿cómo es posible que digan que pueden trabajar 40 unidades de transporte público y les quedó el casco echando humo? Porque la única que puede trabajar por un eje que crearon es Trasbarca. Y Trasbarca no tiene carros para trabajar. Inclusive, la información que tengo es que tiene 1 o 2 unidades para trabajar para el norte de la ciudad. Imagínate tú, el norte de la ciudad, 1 o 2 unidades. ¿Y qué entonces pasa con Pavia? ¿Qué pasa con Río Claro, con el Manzano, el allá, Lujano, toda esa zona? Nada. El servicio de transporte se presta desde, creo que es el barrio del Bolívar, por el eje hasta el obelisco. Y del obelisco la gente tiene que caminar todo Barquisimeto. Me dicen que la gente tiene que venirse caminando del norte de la ciudad o de cualquier parte porque de paso son 40 unidades para una ciudad que tiene casi 1,5 millones de habitantes en toda su área metropolitana. Entonces eso es una locura, eso es inconcebible y de paso el atropello para con los trabajadores es inconcebible, porque cuando exigen trabajar o medio salen a trabajar porque no tienen que llevarle a su familia se está muriendo de hambre. La gobernación y todo su tren ejecutivo condenó a los trabajadores del transporte en el Estado Lara que se mueran de hambre. Inclusive ha habido casos que los hacen comprometerse que ni siquiera que se esté muriendo un familiar pueden sacar la unidad de transporte público. Me han contado que llevan las unidades de transporte público a la fiscalía. Ahí está una señora alcaldesa que parece, no sé qué le pasa a esa señora, que se pone, le falta, no sé, pero se pone horriblemente mal hablada y de todo, insultando a todo el mundo, pero tiene funcionarios que inclusive los arrestaron vendiendo gasolina y lo consiguieron, según me informaron, con más de 400 litros de gasolina vendiéndola en dólares. Pero el señor está ahí tranquilo, sin hacer nada. Pero los trabajadores que vayan a trabajar o vayan a buscar gasolina, van presos, pasados a fiscalía y van detenidos. Y dígame, el señor director de la MTT, en vez de atender el sistema, para él está en la obligación de prestarle el servicio de transporte público a la ciudad de Barquisimeto y su área metropolitana, porque AMTT te resulta que lo que se preocupa ahora, todo esto mundo preso también. Ahora, yo no sé quién le dio, en qué parte de la ley, qué parte de la Constitución está que el director de una oficina de transporte puede mandar preso a un transportista o a ningún ciudadano. ¿Cómo estás tú con Entonces, Lino? ¿ah? ¿Cómo estás tú con él, con Lino? No, hasta donde yo conocí a Lino, Lino era hasta vecino de nosotros. Y era
un almite Dios, pero no sé si que fue que se le subió el cargo a la cabeza. Porque ahora lo que me cuentan es que todo es preso y detiene, y parece que tiene un compinchamiento ahí con unos funcionarios que de una vez le ponen cuidado y detiene a los compañeros. Pero ¿en qué parte de la ley dice que un director de una oficina de transporte puede mandar preso a nadie? Sí, ¿cómo que se llama la ley esa que, la de la de la flagrancia, que tú no puedes ir preso si no te encuentran en flagrancia cometiendo un delito? Entonces resulta que Lino tiene facultades de mandar presa a la gente. ¿Pero qué es eso? Entonces, y el que va a trabajar, yo estoy preparando, ya me están preparando la documentación para meter unas quejas a nivel internacional ante la Organización Internacional del Trabajo, ante la Central Sindical de las Américas, ante la Central Sindical Internacional y ante todos los organismos internacionales, inclusive porque es un derecho sagrado, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a vivir. Entonces, ¿cómo me vas a decir tú que yo no puedo trabajar? Entonces, encima que no puedo trabajar, tengo que estar metido en mi casa. ¿Y qué comen los hijos míos? Aire, piedra, porque no das ninguna alternativa. Porque yo he visto en todos los países en Latinoamérica que no pueden trabajar, pero el gobierno está asumiendo ciertas alternativas para que la gente tenga que siquiera con qué comer. Pero Allá es que en un allá no hay minutito, nada. en un minuto, en Madrid, ¿cómo está trabajando el transporte? Trabaja el doble. Porque la idea es que la gente no se aglomere ni esté cerca. Entonces, en vez de tener una frecuencia, por decirte, de 6 minutos, tiene de 3. Y inclusive hay personal en el metro, en el tren o en los autobuses que no dejan llenar la capacidad completa del bus porque todo el mundo tiene que tener mínimo 1 metro de separación. Entonces la frecuencia es mucho más alta y está trabajando con más intensidad para poder movilizar la ciudad. O sea, todos los países están movilizando, porque pregunté en Lima, pregunté en Santiago de Chile, en Bogotá, todo el mundo se está moviendo. La única ciudad que no dejan trabajar y están maniatados todo el mundo es Barquisimeto. En este último bloque vamos a hablar con Eric Zuleta sobre las propuestas que tiene el sector transporte para paliar la situación con respecto a la pandemia del COVID-19 acá en Venezuela y una vez finalizada esta pandemia, también para continuar el trabajo. Eric, ¿qué nos puedes decir? Yo le hago un llamado a la comunidad. La comunidad tiene que exigir que se le preste el servicio de transporte público. ¿Qué es eso? Si ese es un artículo de primera necesidad decretado por el gobierno nacional y eso está en Gaceta, es un servicio de primera necesidad. Y todos tienen derecho a eso y no se justifica que en Barquisimeto no haya servicio de transporte público porque eso está sucediendo solamente en Barquisimeto y solamente en el estado Lara, porque monitoreé todo el país y en todo el país con todos sus problemas está funcionando y según las informaciones ellos pueden prestar el servicio con sus rutas normales, llevar y traer la gente a donde necesiten moverse. No es ese embuste que son 40 unidades y solamente los pueden llevar hasta el obelisco, pero entonces ¿a qué juegan? A que la gente se muera y que el barquisimetano estalle de ira porque no puede ir a buscar su comida. La gente debe reclamar porque esas políticas nefastas que están estableciendo en la ciudad de Barquisimeto son políticas hambriadoras y que violan todos los derechos constitucionales y violan todos los derechos humanos de los trabajadores porque según los convenios internacionales, los trabajadores del transporte están amparados por ellos ante la OIT, de que ellos tienen derecho a trabajar, tienen derecho a la subsistencia y tienen derecho a buscar sus medios de cómo poder subsistir. ¿Qué propone el sindicato aquí en Lara? ¿Qué te ha dicho Giovanni? Y se han reunido con la gobernadora. Mira, es increíble que me dijeron que en la primera reunión los atendió un señor del SODI, creo que es Moreno que se llama. Moreno Martínez, el comandante de la SODI. El comandante del SODI. No dejó hablar a nadie. Estas son las instrucciones y aquí venimos a informarles y nadie tiene derecho a palabra. O sea, ¿nos convertimos en qué? Porque yo creo que hasta los militares, cuando se les da una orden, por lo menos tienen derecho a preguntar.
porque a lo mejor ni entienden cuál es la orden. Pero si no dio derecho ni siquiera a hablar. Eso fue lo que me comentaron. Entonces, con el despegue que se reunieron con la gobernadora, y fue algo un poquito más flexible, pero lo mismo. No tienen derecho, no tienen nada, es esto y punto, no se va a cuestionar, nada, no dan derecho a nada. No sabemos cuándo va a finalizar esta cuarentena. Al parecer ya está cerca de finalizar. Pero, ¿qué propondría Eric para solucionar el tema del transporte en Lara en este momento de la cuarentena y posterior a ella? Porque posterior a ella van a volver a trabajar normal los transportistas. Mira, proponer ante el desastre económico que hay allá, porque todo el mundo, más de la mitad, más creo que el 60-70% del parque automotor está en el suelo. No hay repuesto, no hay caucho, no hay batería, no hay nada. Y cuando traen los benditos cauchos, entonces traen 50 cauchos para todo ese bojote de unidades de transporte público que están paralizadas. O sea que la ineficiencia para prestar el servicio de transporte es monstruosa, porque ahí no se le permite. Y de paso ponen unas tarifas que entonces el señor Lino, en vez de hacer un estudio económico para ver cuánto de verdad es que se necesita para sustentar el sistema de transporte público, para que la ciudad pueda tener una constante en el sistema de transporte público, lo que hace es atropellar a los trabajadores del transporte con unos policías llevándose presos a los choferes. Porque él le dio ahora por llevarse preso a todo el mundo, porque ahora yo no sé si fue que modificó la constitución o quién le dio las facultades de estar deteniendo a nadie, porque lo que dice la ley y la ley de procedimiento administrativo es que tú pones una multa y más nada, no que te llevas presa a la gente, chico. Eric, ¿cómo está con Guaidó? Rapidito. Yo, tú sabes, como siempre hemos manejado nosotros institucionalmente, nos hemos movido nosotros. Nosotros nos la llevamos bien con todo el mundo. Si Serías mi, me pregunta, no me gustaría responder políticamente, pero todo el mundo sabe que yo no simpatizo con el régimen. ¿Serías ministro de transporte con Guaidó? Esa decisión no es mía. Ojalá, yo te lo digo sinceramente, yo creo que se pone un transportista en el Ministerio de Transporte que de verdad le duele al sistema de transporte, yo creo que funciona mejor porque se conoce la necesidad de lo que hay, las necesidades del pueblo, que es lo principal. Fue lo que yo le pedí al alcalde cuando se metió. Danos la oportunidad de dirigir el transporte en la ciudad de Barquisimeto y su área metropolitana. Le pedí un año, y si en el año tú ves que no funciona, bueno, simplemente lo quita. Pero nunca nos han dado la oportunidad de demostrar, porque yo he hecho cursos en Argentina, de cómo tener el sistema de transporte público. Sé cómo lo hicieron los argentinos, sé cómo lo hizo Curitiba, sé cómo lo hizo Brasil en línea general. He hecho cursos en el Uruguay, en Chile, en México, en el mismo Estados Unidos, cursos de economía latinoamericana en materia de transporte público. Y sé, con la idiosincrasia nuestra, más o menos cómo debe tocarse el punto del sistema de transporte para que funcione. Pero nunca nos dan la oportunidad. Y siempre los que ponen a dirigir el sistema de transporte, bueno, vamos a muestra un botón, con el respeto que se merece Lino, que es amigo mío, que sabe Lino de transporte, por favor. Lo que hace es poner la torta cada rato. Bueno, gracias, Eric. Gracias a ti. Bueno, escuchaban y veían ahí a Eric Zuleta en esta edición de El Profe Oviedo en Cuarentena, quien estuvo con nosotros, nos acompañó y nos habló acerca de la situación del transporte en Venezuela en estos momentos de la pandemia por el coronavirus. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.